Y esto se llama La otra cara de Benito Juárez. Advertencia: expediente revisionista, no apto para fanáticos. ¿Sale? La historia es una ciencia no exacta que posee hechos que han sido interpretados incorrectamente o bien que fueron tergiversados con fines políticos. ¡Qué raro! Por ello, la revisión de la historia es esencial para una sincera búsqueda de la verdad. La pretendida idea heroica y gloriosa que ha existido y que aún hoy existe sobre el dirigente mexicano Benito Juárez, idea que la historia oficial de México nos ha venido inculcando con gran esmero desde hace más de un siglo, es completamente falsa. Parece mentira que aún con tanto material, fuentes e investigaciones serias disponibles, el pueblo mexicano continúe considerando a Benito Juárez como un héroe. Y no solo un héroe, sino el más grande héroe que ha tenido México. Esto habla mucho sobre el actual grado de conciencia que posee dicho pueblo. El gobierno liberal mexicano, representado por el Partido Revolucionario Institucional, entre paréntesis PRI, mismo que fuera fundado por francmasones en 1928 bajo el nombre de Partido Nacional Revolucionario, entre paréntesis PNR, se encargó de crear una historia oficial repleta de héroes mitológicos e inverosímiles. Dentro de lo que destaca Juárez, han inventado una serie de mentiras alrededor de la figura del indígena zapoteca, mentiras que son vistas como actos sublimes y que muy penosamente siguen enseñando a los niños durante la educación primaria con el afán de mantener a toda costa el poder que han ganado con dichas mentiras, adoctrinando la conciencia de la juventud y orientándola a los cuestionables ideales como los que promulga el mal llamado liberalismo social, mismo que ha sido definido por la francmasonería internacional desde 1789. Vaya, esto no es de ayer, esto ya tiene algunos ayeres, en la época del infame francmasón Robespierre. Ok. El Juárez histórico contra el Juárez mitológico. Las ideas fundamentales que nos han presentado sobre Juárez son: Juárez es un notable ejemplo de esfuerzo y dedicación, ya que de ser un humilde indígena que cuidaba rebaños, llegó por sí mismo a ser presidente del país. Punto número 2. Ejemplo de intelectualidad superior. Punto número 3. Él separó a la iglesia del Estado. Punto número 4. Él fue el autor de las leyes de reforma. Punto número 5. Actuó siempre apegado a la ley, la defendió y nunca permitió que la soberanía del país fuese violada. Veamos ahora qué tan ciertas son estas aseveraciones. Benito Pablo Juárez García fue un nativo zapoteca de raza pura nacido en Guelatao, Oaxaca, el 21 de marzo de 1806. Llega a la ciudad de Oaxaca en 1818, huyendo de un tío suyo con quien trabajaba por el supuesto extravío de una oveja, con su hermana Josefa, quien trabaja de cocinera en la casa de don Antonio Maza, su futuro suegro. Luego se va de mozo a la casa de un fraile con la oportunidad de ir a la escuela en sus ratos de ocio. La Iglesia Católica le ayudó a salir de la miseria y le educó según las costumbres de aquel tiempo, enseñando latín, comer en la mesa y con cubiertos, vestir de traje y hablar correctamente. Carente de vocación, entra al seminario pero jamás logra ordenarse. Ordenarse para cura. En cambio, se recibió de abogado. Sus contemporáneos lo definen como una persona cerrada de inteligencia mediocre y no muy buen orador. No hablaba mucho, ni reía. Cuando llegó a ser gobernador de Oaxaca, fue un buen feligrés. Exhortaba a sus trabajadores a que pagaran el diezmo, se confesaran y comulgaran para pedir auxilio divino. Posteriormente pasarán de ser
un cristiano laico, el más encarnizado perseguidor de aquella institución, que otra fuera también hechora con él. Esto gracias a la influencia recibida de parte de los maestros francmasones que albergaban el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, donde recibiría su educación profesional. Bueno, vamos a hacer por aquí una pausa. Dice por acá Checolax, a darles las notas de cátedra. La verdad, de Benito Juárez hizo muchas cosas buenas, pero tiene su lado oscuro y no es un héroe, al igual que muchos de la Revolución Mexicana. Independencia no son como los pintan, al igual que los niños héroes. Manipulación de la información transcrita y falsas. Hay héroes o personas que nunca son reconocidas, en algunas ocasiones son traidores y los ponen como héroes, si no es el pueblo o en otras personas anónimas que lucharon. Eso es correcto, mi querido Checolax. Hay mucha gente que realmente son héroes, que desgraciadamente nunca son reconocidos, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir leyendo por acá. Cuando Juárez llega al poder después de la Guerra de Reforma, se encarga de instaurar un gobierno completamente liberal y pretendió lo que 60 años antes se había divisado en la Guerra de Independencia, una nación donde todos los individuos fuesen iguales. Ideal siempre utópico y fantasioso, y más aún en el país de la desigualdad. Como una vez Alexander von Humboldt, espero haberlo pronunciado bien, llamara a México, lógicamente muchas comunidades indígenas se opusieron a ese proyecto de nación porque con gran acierto no se consideraban mexicanos. Entonces Juárez comenzó una seria represión en contra de estas comunidades. El presidente indio olvidó sus raíces indígenas. Oh, qué interesante. Pero bueno, así vemos que a muchos les pasa, ¿no? Se suben al tabique y se les olvida de dónde vienen, desgraciadamente. Juárez no demostró jamás estar orgulloso de su origen indígena, al contrario, al parecer se sentía avergonzado, pues por desgracia casó a toda su prole con gente de orígenes caucásicos. En las elecciones presidenciales de 1871, Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz se presentaron como candidatos, resultando ganador Benito Juárez, aunque con evidentes fraudes electorales. Qué raro, bueno, por lo que nunca fue presidente constitucional ni elegido por el pueblo, sino que aprovechó las circunstancias de la guerra. En respuesta, Porfirio Díaz se levantó en armas con el plan de la Noria para arrojar del poder a Juárez, pero fracasó. Juárez se hizo pasar por presidente durante 11 años, de 1858 a 1864 y 1867 a 1872. Sin ningún respeto por la igualdad existente, pues la Constitución establecía 4 años para el Poder Ejecutivo, más tiempo que Antonio López de Santana, quien apenas pudo sumar unos 6 o 7 años de gobierno. Además, Juárez salía frecuentemente del país hacia lugares como Panamá, La Habana, Nueva Orleans, sin permiso del Congreso. Se deshizo de sus enemigos políticos fuera de todo orden constitucional y de guerra, y asesinó con toda impunidad. En 5 años, de 1867 a 1872, derramó más sangre a espaldas de la ley que el general Porfirio Díaz en 30 años. Órale, como que me empieza a sonar conocida esta historia. Digo, en la época actual, ¿no? Pero bueno, seguimos leyendo. Tratado McLean-Ocampo. Juárez autorizó y firmó una serie de tratados que pisoteaban y aniquilaban la soberanía del país en beneficio de los Estados Unidos. Justo Sierra dijo de ellos que constituían un crimen político. En ellos se concedía a militares estadounidenses los accesos en los pasos de Mazatlán y Matamoros, Nogales y Guaymas, y en todo el istmo de Tehuantepec, de Tabasco a Chiapas, con permiso de matar, arrestar y poseer tierras.
Este era el nefasto Tratado de McLean-Ocampo, firmado el 14 de diciembre de 1859, que no se llevó a cabo por la negativa del Senado estadounidense. Juárez también pidió dinero al gobierno de Estados Unidos para que, en apoyo a las leyes de reforma, se construyeran campos de concentración con el propósito de internar a militares, eclesiásticos y conservadores. ¡Wow! Acosado por Miguel Miramón y preocupado por los estadounidenses no le prestaban ni un centavo, Juárez y sus esbirros se parapetaron tras las murallas de San Juan de Ulúa, y para fortuna de ellos, los conservadores rechazaron la propuesta de los norteamericanos cuando estos le ofrecieron $15 millones para la compra de Baja California, Sonora y Chihuahua. Acto seguido enviaron a Lerdo de Tejada como representante liberal ante el embajador norteamericano, comunicándoles el deseo de Juárez de que los estadounidenses invadieran México, que se impusiera el idioma inglés y se prohibiera la religión católica. También propuso la americanización con la inmigración masiva de norteamericanos e importar oficiales para que se enseñara al ejército mexicano disciplina militar. Perdón, lo que pasa es que las letras están un poquito pequeñas y el fondo de esta página está medio confusa, pero aquí le seguimos leyendo. Con autorización de Juárez comenzaron a maquinar la idea de hacer un México protectorado estadounidense y concedieron todo lo que estos pedían a cambio de asistencia económica y militar para la noble, entre comillas, causa liberal. Solo que las gestiones se estancaron momentáneamente, ya que James Buchanan, presidente de Estados Unidos de ese entonces, no quería protectorados sino territorios mexicanos. Desesperados por el avance conservador, comisionaron un francmasón Melchor Ocampo para volver a negociar ayuda. En 1859 reciben a Robert McLean, embajador de Estados Unidos ante el gobierno liberal, negrero explotador y también socio de la Luisiana Tehuantepec. Maximiliano de Habsburgo. Casi todas las acusaciones que se le hicieron a Maximiliano de Habsburgo podían con la misma facilidad hacérselas a sí mismo a Juárez y sus secuaces, pero a Juárez le interesaba demasiado la sentencia de muerte del emperador. Hasta supo desentenderse de la súplica que le envió el estadounidense William H. Seward, pidiendo clemencia por Maximiliano, pero Juárez no mostró ninguna clase de ella con él cuando fue derrotado por tropas juaristas y fusilado en el Cerro de las Campanas en 1867. Además de esto, no hay que olvidar que la mayor parte de los liberales se adhirió con todo el pueblo a la intervención y al imperio. Es risible, pues la estúpida ley del 25 de mayo de 1862, promulgada por Juárez, en que se declara traidores a los inversionistas y monarquistas, es decir, declaraba prácticamente culpables a todos los mexicanos, puesto que la autoridad de Maximiliano fue reconocida por la gran mayoría del pueblo. Los mismos liberales no pudieron hacer menos que servir a quien ayudaba a vivir en orden y tranquilidad, porque para ellos el imperio, como dice Francisco Bulnes, fue la verdadera gloria, la verdadera patria, la verdadera doctrina política. En vista de esto, no es de extrañar que Paino haya encontrado, después del imperio, 104,000 solicitudes de empleo al gobierno de Maximiliano, hechas por los liberales, por lo que Lerdo de Tejada le dijo: si publica usted la lista, nos quedamos sin partido liberal. Pero el mismo Juárez, desde su residencia en El Paso, Texas, pidió a su apoderado en México que revalidara los bienes eclesiásticos que se adjudicó, reconociendo por ese hecho la autoridad del emperador. Maximiliano, por su parte, frívolo y versátil en extremo, no resultó el gobernante que se esperaba, porque se vio obligado a gobernar con las injustas y aborrecidas leyes liberales de Juárez y con un ministro por entero liberal. Maximiliano, quien curiosamente también era liberal, se rodeó de liberales y los propios liberales fueron minando su trono. Y cuando se vio sin el apoyo de las bayonetas francesas y sin el auxilio de los liberales que lo abandonaban, entonces
y solo entonces se echó en brazos del Partido Conservador, a quien había despreciado y hasta tratado de disolver, partido que, dando una muestra de su lealtad, lo protegió en lo posible. Fue así como los abusos de los liberales trajeron como consecuencia un malestar social que fue uno de los factores más importantes de la Revolución de 1910. Juárez, el legislador. Juárez además inició el periodo no decente de la historia de México, haciendo gala de ser el hombre de la ley y la democracia. También hemos escuchado eso. ¿Dónde me suena? Bueno, mientras burlaba el sufragio y la ley, gobernaba tiránicamente e impedía la educación política del pueblo, y por sugerir el principio constantemente, lentamente en su vocabulario de que es ley lo que promulga, por impopular, injusto e irracional que sea, resulta el primer gran falsificador en el orden jurídico, responsable de que México a partir de entonces, y en contra de lo que exige un deber primordial, no se mire con respeto ni a la ley ni a las autoridades, que tan frecuentemente han sido meras falsificaciones. Híjole, no, hombre, desde aquellos años ya veníamos con esto. Y seguimos. ¿Saben qué es lo impresionante? Estamos hablando de 1867 y seguimos en lo mismo. Pero bueno, sigamos leyendo, porque es un poquito largo. Entonces, las leyes de reforma y la separación entre la iglesia y el Estado. No fue Juárez el autor de las leyes de reforma. Los principios en que se inspiraban las leyes de reforma fueron dadas al también francmasón Valentín Gómez Farías en la Junta Anfictiónica de Nueva Orleans, entre paréntesis, Logia Masónica de Estados Unidos, en septiembre de 1835, y estas, tan definidas y difundidas por el alocado juarismo, no son, a diferencia de lo que comúnmente se piensa, la simple separación de la Iglesia y el Estado, separación que es necesaria y completamente acertada, sino que se fue más allá, promulgando la subordinación total de la Iglesia al Estado, despojándola de sus bienes y libertades. Juárez no quería ninguna separación de poderes, sino una iglesia mexicana, sometida a su voluntad, en la que desempeñara el oficio papal muy al estilo de Enrique VIII. En realidad, la famosa separación entre iglesia y Estado fue hecha por Ignacio Comonfort y Sebastián Lerdo de Tejada, no por Juárez. Juárez solo firmó la ley. Juárez suprimía tribunales especiales de militares y eclesiásticos, así como la anulación de su fuero. Ya vemos acá a Juárez francmasón. Frecuentemente se admira a Juárez por haber llegado a ser presidente por su propio esfuerzo, siendo que era un humilde indígena. Esta apreciación no toma en cuenta, sin embargo, la influencia masónica que recibió durante sus estudios profesionales en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, después de haber sido educado por la Iglesia. Muchos de los maestros en esta institución eran masones. Tal es el caso del mismísimo Porfirio Díaz, quien fue profesor de Derecho en ese mismo instituto. Juárez se inicia en la masonería en el rito yorquino, en Oaxaca. Luego entra al rito nacional mexicano, llegando al máximo grado al 9, que equivale el grado 33 del rito escocés antiguo y aceptado, y el rito de York era de ideas más liberales y republicanas respecto al rito escocés, que también existía en México y el cual era de ideas políticas centralistas. A la ceremonia de iniciación de Juárez concurrieron distinguidos masones como Manuel Crescencio Rejón, autor de la Constitución de Yucatán en 1840, Valentín Gómez Farías, presidente de México, Pedro Subieta, comandante general en el Distrito Federal y el Estado de México. Realizada la proclamación, el aprendiz masón Benito Juárez adoptó el nombre simbólico de Guillermo Tell. Órale. Juárez fue ferviente en la práctica masónica. Su nombre se conserva con veneración en diversos ritos. Muchas logias lo han adoptado como un símbolo sagrado, casi una deidad. Prueba de ello el fastuoso monumento de la Ciudad de México dedicado a Juárez, que fuese construido por los masones mexicanos para honrar eternamente a su dios invicto.
El benemérito de las Américas. Aquí queda demostrado que Benito Juárez es el mexicano más antimexicano que haya dado la historia, y la masonería mexicana e internacional lo celebra porque comenzó los planes de poder y persecución de sus opositores en México y Latinoamérica, particularmente los eclesiásticos. Por eso es considerado el benemérito de las Américas, no por otra cosa. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Es un hecho ampliamente aceptado que Benito Juárez no solo pronunció aquella célebre frase, sino que fue original del propio Juárez. Efectivamente, esa frase fue pronunciada por Benito Juárez en un discurso que dio cuando regresó a la Ciudad de México el 15 de julio de 1867, después de que Maximiliano fuese fusilado. Sin embargo, la frase no es de su autoría. La frase al parecer se inspiró en una escrita por Immanuel Kant en su obra La Paz Perpetua. Kant era un filósofo a quien Juárez admiraba. Además, no solo Juárez usó esa frase, también fue citada por el revolucionario y masón José Martí. ¡Wow! O sea que ni siquiera eso era de él. Así pasa, así pasa. Uno dice una cosa y de repente ya la escuchas en otro lado y pues, muy... Ahora, digo, si esto fuera para bien, pues que bueno, ¿no? Pero hay otras cosas que no son así. Pero continúo, ya estamos por terminar. Pero en la desolenización y desacrilización de nuestro Benny Goodman, quien se lleva el oro es Manuel el Loco Valdés, quien en un programa de televisión en los lejanos tiempos de la alta investidura de Echeverría se echó la puntada de referirse como Bomberito Juárez al personaje, y no soportando esta deshonra al todopoderoso Dios Juárez, el gobierno ordenó que el Loco Valdés fuese multado. Al día siguiente se refirió a doña Margarita Maza, diciéndole Doña Manguerita, juntándolo y sacándolo del aire. Conclusión: se nos enseña que Juárez fue un héroe, pero fue un típico presidente mexicano. Trató de instaurar su propio concepto personal de nación, reprimió a los pueblos indígenas, expropió los bienes de la iglesia para que los compraran sus secuaces en el poder, pisoteó la soberanía nacional en beneficio de los Estados Unidos, y todo eso desembocó en la dictadura de Porfirio Díaz. Juárez le tendió la mesa al régimen de clientelismo, represión y liberalismo que continúan hoy sufriendo México. Resulta irónico, pues lo que advertimos en una carta que escribiera el propio Juárez a Maximiliano el 1 de marzo de 1864, y dice: es dado al hombre, Señor, atacar los derechos ajenos, apoderarse de sus bienes, atentar contra la vida de los que defendían su nacionalidad, hacer de sus virtudes un crimen y de los vicios una virtud. Pero hay una cosa que está fuera del alcance de la perversidad, y es el fallo tremendo de la historia. Ella nos juzgará. Muy cierto, Benito, muy cierto, pero no contabas con que esta acusación terminaría convirtiéndose en una confesión. Vaya, pues bastante interesante esta nota de Benito Juárez. La pueden encontrar en linguapaceris.blogspot.mx,